Gracias por continuar en la sintonía de Despierta País. Ayer revisamos la información actualizada desde la urbe alteña, pero seguimos hablando de lo que marca esta jornada, el fallecimiento de Felipe Quispe, más conocido como el Maico. Sí, un hombre que sin duda alguno va a quedar siempre en la historia de Bolivia, pero vamos a conocer un poco más a fondo su trayectoria, qué ha hecho en Bolivia, porque ha marcado. Es el líder de varias movilizaciones que se generaron, como bien lo decíamos, en el altiplano boliviano. Pero para hablar más de él hay que hablar con una persona que realmente lo ha vivido, lo ha conocido, tiene realmente conocimiento al 100% de quién era el Maico. Y permítame saludar a mi invitado porque conmigo está el señor Raúl Parada Alcoreza, sí, activista anarquista. Don Raúl, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Bueno, triste y desolado por la noticia. Ayer nos enteramos en la tarde. Ha sido demoledor saber que Felipe Quispe nos ha dejado. Y bueno, es una manera también de quedarse y darnos la responsabilidad de continuar la lucha. Una noticia que toma por sorpresa. Antes de empezar nosotros con la entrevista, vamos siempre también a cuidarnos las medidas de bioseguridad, que es importante que nosotros no bajemos la guardia en esta época tan difícil como es la pandemia. Don Raúl, sin duda alguna queda en la historia el Maico, pero ¿quién era el Maico? ¿Cómo empieza? ¿Quién era? ¿Por qué es tan trascendental en la historia de Bolivia? Bueno, tenemos que vincular a Felipe Quispe con una lucha larga que comienza ya en el siglo XVIII, ¿no? Es muy importante eso porque lo que va a ser el 2000 va a ser una remembranza de lo que ocurre en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay una movilización panandina de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas. En el continente el levantamiento está encabezado por Tupac Amaru y después va a ser encabezada en este lado de la región, en la región de la audiencia de Charcas, por Tupac Katari. Entonces hay una memoria larga, ¿no?, que está vinculada, digamos, a la memoria singular y particular de Felipe Quispe. Pero por otra parte, tenemos que vincularlo con Fausto Reynaga, que es un filósofo, un ideólogo, descolonizador, más o menos colindante y coincidente con Frantz Fanon. Frantz Fanon es del Martinica, es un teórico de la descolonización afro, y Felipe Quispe, Fausto Reynaga, perdón, es un teórico de la descolonización desde la perspectiva andina. Entonces, Felipe Quispe forma parte de una tradición que viene del partido indio, que funda Fausto Reynaga. Fausto Reynaga ha sido del Partido Comunista, ha estado en Moscú, pero él funda, después de su viaje a Moscú, el partido indio. Y Felipe Quispe forma parte del MITCA, del partido indio Tupac Katari, ¿no? Entonces viene, si tú quieres, de las versiones radicales del indianismo. El indianismo se distingue del indigenismo porque el indianismo no reconoce esa perspectiva asistencial del indigenismo, que viene de Bartolomé de las Casas, que más bien, digamos, es una manera de incorporar desde la perspectiva más plural, más cristiana, y el indianismo más bien viene desde lo que podemos llamar el Taquioncoy, es decir, la recuperación de los dioses. Taquioncoy, antes del siglo XVIII, casi en el siglo XVI-XVII, es un movimiento donde dicen lo que nos está ocurriendo es porque hemos abandonado a nuestros dioses y lo que tenemos que hacer es recuperar a nuestros dioses. Entonces, fíjate, hay varias capas de la memoria larga y por otra parte varias capas de lo que podemos llamar una memoria ideológico-política. Entonces, esta participación de Felipe Quispe después se va a replantear en el ejército guerrillero Tupac Katari. En el transcurso, ¿qué tenemos? Vamos a tener una movilización histórico-político-cultural catarista, que data más o menos de 1974, cuando se quiebra el pacto militar campesino y se quiebra el pacto entre campesinos y el Estado boliviano. Es decir, se vuelve a la memoria larga, se rompe con la memoria populista de la Revolución del 52 y se dice, este Estado no es nuestro, el Estado boliviano no es nuestro, el Estado boliviano es
un Estado colonizador. Entonces, ya en aquel entonces hay una movilización y una concentración multitudinaria en Ayoayo, donde se pone la estatua de Tupac Katari y se funda el movimiento Tupac Katari. El movimiento Tupac Katari como movimiento político-cultural. El problema es que este movimiento, que tenía una tarea de descolonizadora radical, termina formándose en sindicatos y después en partidos, se divide el catarismo. Y termina, lastimosamente, con su clausura, con la candidatura a la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas, que era un ideólogo del movimiento catarista. Entonces, frente a eso, frente a esa crisis, reaparece una versión radical y auténtica del catarismo, que es Felipe Quispe, y aparece como una versión de lucha armada. Entonces, ese es el ejército guerrillero Tupac Katari, ese es Felipe Quispe, y en ese contexto cae preso por la represión, caen preso los hermanos García y caen presos Felipe Quispe, cae preso el ejército guerrillero Tupac Katari y los acusan de alzamiento armado. En ese contexto tenemos una movilización, una reiteración de la movilización campesina. No te olvides que la movilización campesina empieza en 1979 con Genaro Flores. Genaro Flores hace una gran movilización para el país. Es la primera reiteración del sitio a la paz y de los sitios a las ciudades por parte de los movimientos campesinos. Y después va a reiterarse nuevamente, digamos eso, con la movilización de la CSUCB, que va a dirigir Felipe Quispe. ¿Por qué dirige Felipe Quispe? Bueno, Después de salir de la cárcel, viene a ser secretario de la CSUCB. Pero en el transcurso, está todavía en la cárcel cuando lo eligen como secretario de la CSUCB. La pelea es entre el Chapare y el Valle. La pelea es entre Evo Morales y Alejo Vélez. Como no se ponen de acuerdo y para no dividirse, deciden que sea Felipe Quispe el candidato y el secretario general de la CSUCB. Por eso sale de la cárcel. Y cuando Felipe Quispe se hace cargo, no solamente, digamos, evita la división, sino toda la movilización, todo el movimiento se radicaliza. ¿Cómo comienza esto? Sabemos cómo comienza. Comienza con la Guerra del Agua en abril del 2000, ¿no? Es la primera derrota de la coalición neoliberal, y después en septiembre con el sitio de 4 ciudades, El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, casi 2 meses que no entran comida, y es una segunda derrota de los gobiernos de coalición y del Estado boliviano frente a una movilización indígena. Entonces Felipe Quispe está vinculado a esto. Entonces podemos decir que con Felipe Quispe y con la Guerra del Agua comienza la derrota de un orden político que es el orden de la coalición neoliberal, pero también de un orden que todavía tenía, digamos, una especie de legitimación ideológica, de un discurso de legitimación del Estado boliviano. Es cuestionado el Estado boliviano y por eso se abre, digamos, el proceso constituyente. El proceso constituyente es un proceso donde va a plantearse la necesaria deconstrucción y diseminación del Estado boliviano para construir el Estado plurinacional. Ese es Felipe Quispe. Felipe Quispe, sin duda alguna, como lo decíamos, marca una historia en Bolivia. Pero ahora nos toma por sorpresa el fallecimiento de este personaje, porque recordemos de que él es candidato o era candidato a la gobernación de La Paz. ¿Cómo marca esto? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con este movimiento Tupac Katari, con este líder que fue en Bolivia? ¿Cómo marca? ¿Cómo se ve de ahora en adelante? Es muy importante tu pregunta y hay que situar en la siguiente contexto. ¿Quién es Felipe Quispe? Desde mi punto de vista, Felipe Quispe es un hombre combatiente, combativo, es el hombre del combate. No es un personaje de las salidas electorales. Yo no estuve de acuerdo cuando formaron el partido Pachacuti y ingresaron después de semejante victoria a la compulsa electoral. Eso es disminuir, digamos, lo que él es. Hay personajes, muy pocos, en la política y sobre todo en la política, digamos, cuestionadora, interpeladora, que el sentido común llama de izquierda, pero esto va más allá de la izquierda,
que nacen, se constituyen como cuerpos de combate. Es decir, todos tus órganos, toda tu circulación, toda tu respiración, todo está preparado para el combate. Ese es Felipe Quispe. Hay pocas personas como él. Entonces, una persona como él debía continuar otra lucha, no la lucha electoral, desde mi punto de vista. Conocido por ser frentero con todos los partidos políticos y con todos los gobiernos de turno, ¿no? Porque él decía, algo que nosotros tenemos que combatir es el racismo, la discriminación que hay en nuestro país. Una de sus frases también él decía, pero se necesita atacar con bombas el racismo, la discriminación. Él decía la frase que quedó en todos, ¿no? Es que no quiero que mi hija sea tu empleada, por ejemplo. Claro, es la entrevista que le hace Amalia Pando y la deja sorprendida. Yo creo que otra cualidad de Felipe Quispe es no solamente ser carismático, sino tiene una inteligencia que logra establecer frases sintéticas, figuras sintéticas que expresan, digamos, todo el contenido político interpelador del movimiento indígena. Eso es lo interesante de Felipe Quispe. No solamente es un hombre carismático, no solamente es un hombre de combate, sino, digamos, es un hombre que hace inteligible, digamos, la dominación colonial en el contexto de la dominación de un Estado-nación y en el contexto de la dominación del sistema mundo capitalista y de un Estado dependiente, de un modelo colonial capitalista dependiente. Ahora, don Raúl, en esta historia tan amplia que tiene el señor Quispe, ¿hay alguna persona que siga sus ideales? ¿Hay una persona también en la historia que pueda seguir ese camino, ese rumbo, con esa firmeza, esa certeza, ese coraje para enfrentar todo lo que se viene de ahora en adelante? Porque lo decíamos, nos toma por sorpresa a todos. Claro. Yo creo que siempre ha habido esos colectivos que han acompañado a la lucha de Felipe Quispe, por ejemplo, los Ayllus Rojos en la CSUCB, ellos son los que han acompañado a la movilización y tenían un proyecto distinto al electoral. Por otra parte, la gente que se ha formado en el ejército guerrillero Tupac Katari, es decir, se ha formado en la lucha armada y obviamente hay gente que ha formado parte de las movilizaciones en el cuartel de Calachaca y Rojo Rojoni. Entonces, hay gente que estaba, digamos, en otro proyecto. Sin embargo, en la medida que han sido absorbidos al proyecto electoral, se ha disminuido y han terminado siendo tragados por una salida electoralista, que es la salida que hemos conocido del 2006 al 2019. Y después en la nueva forma de gobierno que ha salido después de las elecciones. Esa es la forma de gobierno de carácter neopopulista que resuelve el problema, resuelve la contradicción social, la contradicción colonial y la contradicción económica, resuelve por el lado, digamos, electoral. Pero eso es como de alguna manera disminuir las capacidades de lucha, el proyecto. Y por otra parte, si bien hay, y en eso estaba de acuerdo Felipe Quispe, hay una constitución. La movilización logra una constitución. Y esa constitución es la constitución del Estado Plurinacional Comunitario Intercultural. Esa constitución es la constitución de un Estado que además de ser plurinacional es comunitario y es autonómico. Y propone un sistema de gobierno que es el sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se les arranca a los funcionarios públicos el manejo de la administración pública. Tiene que haber una construcción colectiva de la política y una construcción colectiva de la ley. Pero eso no se ha hecho. Tenemos una constitución, pero el gobierno de Evo Morales Ayma nunca cumple con la constitución. Lo que hace es restaurar el Estado-Nación y cambiar los nombres. Entonces, esa era la pugna de Felipe Quispe. Felipe Quispe ha sido siempre crítico al MAS, ha sido siempre crítico a Evo Morales Ayma, ha sido siempre crítico al entorno palaciego de Evo Morales Ayma y ha tratado de que otra vez se reencauce la movilización y la interpelación social hacia la construcción de un Estado plurinacional comunitario. Y más ahí, iba más allá, iba con lo que yo compartía cuando fui constituyente. Es decir, iba por la reconstitución del Tahuantinsuyo, no solamente el Collasuyo, porque no puede haber una visión. El Collasuyo, sí, pero el Collasuyo es uno de los suyos, de los 4 puntos cardinales.
de la Administración de los Pueblos, de la Confederación de los Pueblos de Abya Yala. No, Raúl, sin duda alguna, esto es un tema muy amplio y es un tema que realmente necesitaríamos prácticamente todo un programa o todo un día para conocer más a fondo la historia, la trascendencia de Felipe Quispe, de todo lo que ha marcado. Y se viene una nueva época, ¿sí?, para este movimiento social, para este movimiento político, Tupac Katari. Fallece su máximo líder. ¿Qué viene de ahora en adelante? En las próximas horas, me imagino, en los próximos días conoceremos si esa persona que lo va a reemplazar, porque recordemos de que era candidato a la gobernación, pueda seguir esa misma ideología, esa misma línea y ese mismo coraje que lo destacaba. Pero hay un problema ahí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que participe en las elecciones. No es una salida porque disminuye la capacidad de interpelación del movimiento indígena. Pero que se han metido porque la correlación de fuerzas, el contexto lleva a eso. Digamos, no estoy tampoco en completo desacuerdo que se forme un bloque departamental, un bloque en La Paz con Eva Copa y un bloque nacional que interpele no solamente a los partidos de derecha, sino a los partidos que han usurpado la victoria del pueblo boliviano el 2005, y esos son los neopopulistas. Pero para terminar, hay una cosa muy importante. Claro que sí, hay muchos jóvenes, hay grupos de jóvenes. Están los jóvenes de Curva, están otros jóvenes de Achacache, hay un conjunto de jóvenes que continúan la visión radical de Felipe Quispe. Y yo tengo confianza en ellos, y mientras ellos existan y ellos estén activos, tenemos esperanza, no solamente en Bolivia, sino en el continente de Abya Yala. Raúl, muchísimas gracias por abrirnos un poquitito y hacernos conocer un poquitito más de la historia. Le doy el puñito de las buenas vibras, de la buena energía para salir de esta batalla. Sí, hay que pelear, pero con la COVID-19. Estaba con nosotros Raúl Prada Alcorezas, y activista anarquista, dándonos información, dándonos un poco más de conocimiento y lo que es el antes y lo que va a ser el después del fallecimiento del Maicu. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Despierta País, pero quédese con nosotros porque tenemos mucha más información para compartir.